Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Vamos a continuar en la clase de hoy con las reglas de inferencia, particularmente con el ponendo ponens, que de hecho ya manejamos, que significa afirmando, afirmo, que se abrevia PP, que son las abreviaturas de ponendo ponens, y que además trabaja exclusivamente con la condicional. Es decir, debemos de tener premisas en donde aparezcan condicionales. Entonces, para que nosotros podamos aplicar mejor esta regla, me gustaría que me acompañen a resolver los ejemplos que ya tengo plasmado en la pizarra. De hecho, que las actividades que van a encontrar en su material son bastante similares a los ejemplos que yo tengo aquí en la pizarra. Entonces dice el primer ejemplo: subraya el antecedente y encierra en círculo el consecuente. En la condicional simboliza y escribe la conclusión. Bueno, entonces vamos a ir haciéndolo paso por paso. Aquí tenemos las premisas. Si estudio con esmero, entonces aprobaré la materia y tendré vacaciones. Segunda premisa, estudio con esmero. Es decir, se cumple que estudio con esmero. Entonces, si estudio con esmero, ¿qué va a suceder? Que voy a aprobar la materia y por supuesto voy a tener vacaciones. Entonces, la regla del ponendo ponens nos dice que si tenemos una condicional como primera premisa y luego en una segunda premisa el antecedente de esa premisa, entonces como conclusión tenemos el consecuente de la condicional. Entonces dice, subraya el antecedente. Si estudio con esmero, antecedente es todo lo que viene antes de la palabra entonces o de una coma, no incluye a esta palabra sí. Y luego dice, entonces aprobaré la materia y tendré vacaciones. Encierra en círculo el consecuente, entonces todo esto es el consecuente. Voy a encerrar en círculo porque todo esto es el consecuente. ¿Qué se cumple en mi segunda premisa? Que estudio con esmero. Se cumple mi antecedente. Si se cumple mi antecedente, también se cumple mi consecuente. Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir? Que aprobaré la materia y tendré vacaciones. Eso es lo que se cumple entonces en la conclusión. Ya está la primera parte, solo nos falta la forma lógica. ¿A qué se refiere la forma lógica? Significa a la simbolización de nuestras premisas. Por ejemplo, premisa 1. Si estudio con esmero va a ser P. Entonces, va allí la condicional, aprobaré la materia. Aquí va Q. Y tendré vacaciones. Aquí hay un conectivo, entonces por supuesto tenemos que colocar el símbolo de la conjunción y tendré vacaciones, que sería R. Entonces, como primera premisa tengo P, entonces Q y R. Segunda premisa, estudio con esmero. Entonces, ¿qué es estudio con esmero? Mi antecedente de mi condicional, que está aquí. ¿Y cuál es mi conclusión? Q y R, que es lo que tenía aquí como consecuente. Entonces, nada más hay que prestar atención en cuál es mi antecedente y cuál es mi consecuente. Si yo tengo mi antecedente como segunda premisa y en la primera premisa tengo una condicional, entonces siempre se va a cumplir mi consecuente en la regla del ponendo ponens. Ese vendría a ser la primera parte. La segunda parte nos dice, subraya el antecedente y escribe la conclusión. Primera premisa, si hay sequía, entonces las plantas se marchitarán. Esto vamos a sacar para que tenga sentido nuestra oración. Si hay sequía, entonces las plantas se marchitarán. Entonces, ¿qué pide? Subrayar el antecedente. Hay sequía, eso es mi antecedente. Entonces, las plantas se marchitarán. Esto es mi consecuente. Segunda premisa, hay sequía. Es decir, se cumple mi antecedente. Si se cumple mi antecedente, pues en la conclusión se cumple mi consecuente. Entonces, ¿qué voy a poner como consecuente? Las plantas se marchitarán. Aquí solamente vamos a colocar, chicos, nuestro consecuente. No vamos a simbolizar. Solamente vamos a subrayar el antecedente en la primera premisa
y colocar nuestra conclusión, que viene a ser nuestro consecuente. De esa manera entonces ya desarrollamos los ejemplos que teníamos plasmados aquí en la pizarra. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para que puedan realizar sus ejercicios. Mucha fuerza, chicos. Nos vemos en una próxima edición. Ya saben que los quiero un montón.